¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. La noche avanzaba taciturna y tranquila, alcanzando ya la madrugada de un nuevo día. De repente, una gran explosión, seguida de un silencio ensordecedor. En segundos, 40 cuadras habían desaparecido y con ellas más de 4.000 seres humanos destrozados y muchos evaporados al ser envueltos en el fuego abrasador que llenaba la atmósfera. En su lugar, un escenario dantesco de ruinas, polvo, escombros, hierros retorcidos y cuerpos desperdigados contaban el horror que llegó a modo de hecatombe o apocalipsis nocturno. El reloj paró sus manecillas a la 1:07 de la madrugada. Cali, la sultana del valle, la hoy conocida como la capital de la salsa, ya no sería la misma. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido nuevamente a Café Coloquio. ¿Qué tal, Mauricio? Interesante, muy interesante, pero sirvamos un café. Ok, un cafecito. Raúl, 6 de agosto de 1956, 1:07 de la madrugada. A esa hora se detuvieron las manillas del reloj. Llanto, desesperación. Las personas en la ciudad de Cali pensaban, sinceramente, que se había acabado el mundo, que era el final. ¿Qué pasó ese 7 de agosto, Raúl? Bueno, Mauro, sí, muy claro lo que tú dices, 7 de agosto de 1956. Es interesante porque la introducción que hacías es bastante fuerte y desgarradora de lo que se vivió, de ese apocalipsis. Inclusive se llega a decir que en ese momento Cali pareció ser el núcleo del infierno. Es que no fue cualquier cosa la que ocurrió. Fue algo bastante fuerte, una tragedia de una magnitud impresionante. Pero bueno, siendo tan importante este tema, vamos a ponernos en contexto. Y tú arrancas diciendo Cali. Cali es la capital del Valle del Cauca, es la tercera ciudad en importancia acá en Colombia. Está primero pues la capital Bogotá, Medellín, la capital de Antioquia, y está Cali, Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, una ciudad bastante importante de mucha industria, mucha pujanza, de gente muy trabajadora y de verdad una ciudad muy importante para Colombia. De gente muy alegre. Claro, de gente alegre, de gente festiva, una ciudad bastante pujante, como decía. Entonces estamos en el contexto, Mauro y oyentes, de agosto, 7 de agosto de 1956. El presidente de Colombia para la época es el señor general Gustavo Rojas Pinilla, que hay que dar claridad, era una dictadura militar. El país se encontraba polarizado políticamente como cosa rara. Totalmente también convulsionado en ese momento. Polarizado, Colombia. Y Cali era un fortín de la oposición para ese gobierno, para esa dictadura. Entonces, en ese contexto que hemos dado ya claridad acerca de esta ciudad tan importante como Cali, de la época, pues resulta que el 1 de julio de 1956, por pedido del presidente Gustavo Rojas Pinilla, salen del puerto de Suecia, un puerto de Suecia, de un barco llamado el Stockholm, sale cargado con 42 toneladas de dinamita que había importado el gobierno para hacer unas obras civiles en Bogotá y en Antioquia, pero este cargamento debía llegar a Bogotá. Entonces, bueno, ese barco sale el 1 de julio de 1956. Sí, hagamos ¿cierto? Como una breve cronología. Como tú dices, sale de un puerto de Suecia en el barco llamado Stockholm el 1 de julio de 1956, atraviesa el Atlántico y pasa por el canal de Panamá, llegando a Buenaventura el mismo 6. El 6 de agosto. El 6 de agosto del 56. Mejor dicho, un mes largo se demoró el barco de Suecia
a Buenaventura. Entonces llega a Buenaventura en la madrugada de ese 6. Ese mismo día descargan estos 42.000 kilos de explosivos. Sí, que estaban representadas en 1.053 cajas de madera y contenían esos 42.000 kilos o 42 toneladas de dinamita. Al parecer era un explosivo plástico. 6 camiones fueron cargados, supongo que cada uno con 7 toneladas de estos explosivos. Sí, haciendo pues la cuenta matemática sería esa la carga por camión. Una empresa llamada Transportes Mosquera Gómez realiza el desplazamiento de esta carga y la caravana va con una fuerte escolta del ejército. Inicia su recorrido más o menos a eso de las 10 de la mañana, custodiado pues por mucho ejército, porque imagínate la importancia de esta carga. Entonces ya pasadas las 6 de la tarde de ese 6 de agosto, los camiones cargados con esta dinamita ingresan a Cali. Y mira que atraviesan todo el oeste y llegan a las instalaciones del batallón Pichincha. Se demoraron entonces aproximadamente unas 10 horas. Sí, la carretera al mar en aquel tiempo. Más o menos, salieron a las 10, pues poco menos de 10 horas. La carretera al mar en aquel tiempo de Buenaventura a Cali, pues está en unas condiciones diferentes a las de hoy. Hoy en día un carro tranquilamente puede demorar por ahí de Buenaventura a Cali 3 horas. Obviamente un carro cargado. Pero en aquel tiempo pues la carretera era una carretera muy deficiente, con muchas partes destapadas y era una vía bastante difícil. Entonces esta caravana llega a Cali pasada las 6, atraviesa pues la ciudad, todo el oeste lo atraviesa y llega a las instalaciones del batallón Pichincha. Este batallón estaba situado en pleno corazón del Paseo Bolívar, o sea, justamente donde hoy se levanta el edificio del Centro Administrativo Municipal, el CAN. Llegan ahí. Llega custodiado y bueno, y quien lideraba este convoy era el sargento Higuita. Pedro Higuita, el sargento Pedro Higuita llega a las instalaciones del batallón Pichincha. Llega ahí a las instalaciones del batallón Pichincha y le pide Le pide al capitán Camargo, quien era el encargado del batallón en este momento, estaba al lado del capellán. El capellán, sí, el capellán Alfonso Hurtado Galvis, se llama. Con una gran relevancia en esta historia. Sí, y también gran relevancia en Cali. Mucha gente en la ciudad de Cali conoce a este sacerdote porque fue una persona que trabajó por muchas obras sociales y una persona que conocía bastante la historia de Cali. Entonces este señor relata esto, que llegó este sargento Pedro Higuita y le pide permiso al capitán Camargo de pernoctar esa noche. Le pide permiso, el capitán le pregunta, bueno, pero ¿qué llevan ahí? Entonces salen, dice que con el sable el capitán levanta la carpa de uno de los camiones y ve esa cantidad de explosivos y le dice, le ordeno que se retire ya con esa carga. Le dice que se vaya para las afueras de la ciudad o que se vaya para un lugar abierto. Exacto, pero le dice que vaya a un lugar donde no corra peligro de pronto a la población, porque pues era consciente del peligro que tenía esa carga que llevaba este camión. Entonces, antes de la medianoche, este señor Pedro Higuita, encargado del convoy, decide con los 6 camiones salir y trasladarlos a la plazoleta de la estación central del Ferrocarril del Pacífico. Pleno corazón del centro de Cali. Mira, eso está situado en la calle 25 con carrera primera. Allí funcionaba un destacamento de la policía militar y también estaba el batallón Agustín Codazzi y la sede de la tercera brigada del ejército. Entonces los camiones llegaron y se estacionaron a un costado de la plaza, ahí donde era un espacio pues abierto. Pero Mauro, hay que tener en cuenta algo, hombre. En este espacio donde se parquean estos camiones, aunque es un espacio abierto, alrededor hay una cantidad de hoteles o hoteluchos pues baratos, había restaurantes, bares o cantinas que conocemos. Estaban muy cerca a la zona de tolerancia. Sí, inclusive la zona de tolerancia, o como le llaman en muchas partes, casas de lenocinio, o mejor dicho, los centros de prostitución, pues. Entonces, había gran conglomerado a los alrededores, y siguiendo la cronología, pasada la 1 de la mañana, los 6 camiones con 42 toneladas de dinamita explotan simultáneamente. Las causas hasta el día de hoy, desconocidas. La explosión, imagínate que generó un sismo de aproximadamente 4.1 grados en la escala de Richter.
No, pues es que estamos hablando de 42.000 kilos, 42 toneladas de explosivos. Entonces imagínate, 4.1 grados en la escala de Richter, tembló. ¿Eran cuántas cajas? Eran 1053 cajas. Entonces, imagínate, explotan esos 6 camiones simultáneamente, generan ese sismo y arrasa con toda la estación del ferrocarril en el momento y toda la zona aledaña. Afecta a cerca de 83 cuadras y 41 cuadras son totalmente destruidas. Y deja, imagínate, un enorme cráter de 50 metros de diámetro, de 50 a 60 metros de diámetro por 80 metros de profundidad. 8 metros de profundidad. 8 metros de profundidad, perdón. Y destruye más o menos ese perímetro y afecta a los habitantes de 6 barrios colindantes. Entre esos barrios podemos destacar el barrio San Nicolás, el barrio El Porvenir, el barrio El Hoyo, el barrio El Piloto, Fátima y el barrio Jorge Isaacs. En ese momento, el reloj de la estación, que fue dañado por la explosión, aparece entre las ruinas, marcando exactamente la 1:07 de la madrugada. Eso que dices del reloj, Raúl, es muy importante y da de alguna manera claridad y certeza de la hora, porque más o menos era la hora en que se hacía el cambio de guardia. Sí, claro. Una de las hipótesis que hay acerca de lo que pudo ocurrir fue que en ese cambio de guardia probablemente a uno de los soldados se le zafó un tiro, pero es algo que es plenamente especulativo, no se sabe en realidad qué fue lo que pasó. Hubo muchas más que incluso llegaron a contemplarse y a decir que probablemente fue un atentado. No, hay muchas hipótesis, inclusive hasta el día de hoy no se ha establecido cuál de todas pudo haber sido, pero más adelante lo vamos a ver, Mauro. Siguiendo en el contexto donde se da esta catástrofe no natural, que fue impresionante, hay que tener en cuenta algo, y había 2 medios de comunicación, 2 periódicos para la época que eran los que mantenían informados al Valle del Cauca y al país con respecto a esta región, y era El País, un diario de corte conservador, y el otro periódico era Relator, que era un periódico de corte liberal. Estamos hablando de una dictadura. Los medios de comunicación eran prácticamente censurados. Habían salido unos decretos hacía unos 2 años donde prohibían hablar mal del gobierno, generar pánico o dar desinformación, lo que para ellos pues era desinformación, porque ellos eran los que censuraban. Y como lo hablamos ahora rato, antes de empezar a grabar el podcast, tú acordabas de algo muy importante, y que fue durante esta dictadura se tuvo que exiliar en el exterior Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura con 100 años de soledad. Entonces, están estos 2 medios informando, está la dictadura militar representada en Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, ¿por qué tocó este tema? Porque censuraron mucho a la prensa para que diera una información bien acertada. Una información amañada, probablemente a los intereses del gobierno en ese momento. Bueno, y como tú decías, retomando lo que tú decías ahora, se da esta explosión, esta hecatombe, esta explosión tan fuerte que, te digo algo, para la época solamente había ocurrido una explosión tan fuerte en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, cuando soltaron estas 2 bombas atómicas y que cobró una cantidad de vidas. No había pasado una catástrofe tan fuerte como esa este 7 de agosto de 1956. Raúl, se dice que es la catástrofe no natural más impresionante del continente americano. De Latinoamérica. Estamos hablando de cifras oficiales, 4.000 muertos. Y unos 12.000 heridos. Hablando pues y teniendo en cuenta lo que decía ahora, que los medios de información eran censurados y de alguna manera filtraban la información para que no apareciera de pronto una información más fidedigna y más real a esta tragedia, entonces se pudo haber de alguna manera maquillado y ocultado, porque tal vez los muertos fueron más. Palabras del sacerdote
Alfonso Hurtado Galpis, capellán del batallón Alfonso Pichincha. Hurtado narraba su testimonio en vida, decía que probablemente fueron unos 10.000 muertos. Sí, no es oficial, pero es que realmente... Pero tiene sentido. No, y realmente la magnitud de esta tragedia no tiene precedente. No tiene precedentes. Mira, yo estaba mirando inclusive lo que sucedió en México por allá como en el 91, 93, para los amigos de México que nos escuchan, que estalló una línea de gas. No sé si te acuerdas de eso. Eso fue por allá. Estalló una línea de gas, pero no produjo más de, creo que 200 muertos, que también es mucho. Creo que fue menos. Fue una línea subterránea de gas que estalló en México, en una ciudad de México, y generó, pues, creo que daños como en 6 o 7 cuadras y levantó las calles y todo eso. Y mira, fue Raúl, fuerte. que noticia que también nos asombró mucho, a mí me asombraron mucho las imágenes de la explosión que hubo en el Líbano, en Beirut, donde también un almacén con, no sé si eran explosivos. Sí, explosivos. También detonó. No fue pues un atentado, sino que eso estaba allí. Fue un accidente, sí. Un accidente, una bomba de tiempo. Tú ves las imágenes de la destrucción que generó esta explosión y hablan de 218 muertos y fue algo muy relevante. Imagínate Claro, lo que pasó aquí en Colombia. Pues que estamos hablando de 41 cuadras arrasadas. Y es algo que mucha gente desconoce. Pues las generaciones recientes lo desconocen, algunas personas que les tocó niños o que inclusive pues, les tocó ya mayorcitos y están hoy ya adultos mayores también. Raúl, le he preguntado a amigos caleños si conocen acerca de este tema y me dicen que no. Obviamente, pues el porcentaje de personas a las que le he preguntado ha sido pues muy, muy pequeño. Probablemente estando en la ciudad de Cali, mucha gente sí recuerde esto. Bueno, de todas maneras, la magnitud de esta tragedia es para no olvidar, porque es que fue, mira, como tú decías ahora, el cielo dio unos visos como rojos, llovían cenizas y partes de casas, de cuerpos. Las llamas que se generaron por esta explosión se dice que crepitaban de una forma que tú escuchabas ese crepitar de ese arder de esas llamas, y me parece muy interesante y también como sobrecogedor el testimonio que alguien, y abro comillas, dice, fue como un cortocircuito, como una bola de fuego que caía del cielo, como el juicio final, y después de todo fue oscuridad, la polvareda de tantas construcciones de Bareque que cayeron, asfixiaban a niños, mujeres, ancianos, hombres, porque quedaron bajo la tierra. Las puertas, las ventanas se desprendieron y llovía escombros del cielo prácticamente. Entonces, dice alguien, luego todo estaba oscuro y la gente pasaba corriendo, chorreando sangre y gritando como loca buscando a sus seres queridos, y había muertos, muchos muertos. Esto decía este hombre que... Esto fue una persona que sobrevivió. Que narraba el testimonio. Y narraba ese testimonio de esta manera pues como tan sobrecogedora y tan fuerte, porque es que para mucha gente, Mauro, que los despertó esa explosión porque estaban durmiendo, imagínate, 1 de la mañana, para ellos literalmente era el fin del mundo. Es que, ¿qué puede pensar uno si de pronto no fue Raúl directamente afectado o lesionado como lo que ocurrió con los que estaban en esas 40 cuadras a la redonda? Levantarse en medio de un estruendo tan impresionante. Desorientados totalmente. Totalmente desorientados, una explosión tan impresionante, ventanas rotas, asomarte por la ventana y ver un escenario de estos, se acabó el mundo. El fin del mundo para Esto muchos, es el como fin. te digo, pensaron, es el fin del mundo, y se arrodillaban a rezar y a pedirle a Dios misericordia. Y más un momento de nuestra historia muy reciente, donde en el 56 la gente tal vez era más católica, más dada Más religiosa. a la religiosidad, a estar muy apegados a lo que se decía en la iglesia, y encontrarse con un escenario de estos es una vaina impresionante. Mira que yo quisiera comentarte algo que escuchaba decir a un hombre en un muy buen documental que hay en YouTube. Este hombre es un militar que pertenecía a un batallón, no de Cali, que se acerca al lugar de los hechos
y ve al sacerdote con su sotana negra sobre un montículo de escombros, de fondo el fuego rojo, cielo rojo. Algo dantesco, el Apocalipsis, y ve a este hombre, a este sacerdote, dando la extrema unción a los 4 puntos cardinales con su mano, y alrededor destrucción, cuerpos destrozados, pedazos de miembros de muchas personas. Imagínate el escenario, debió haber sido algo terrible. Es que esto fue aterrador, y para seguir pues como en ese orden de ideas y de lo que tú comentabas, pues cuenta el capellán del batallón Pichincha que hablamos ahora, el padre o el cura Alfonso Hurtado Galvis. Este señor falleció en octubre del 2014. La última entrevista la dio en 2013, ¿no? Pues la entrevista sí, de esto finales del 2013, él muere en el 2014. Este señor Alfonso Hurtado Galvis, él sale en medio de esa oscuridad, y entre las penumbras y gracias a los resplandores que daban algunas llamas cercanas, él sale con su linterna y sale con los soldados a apoyar esta situación para prestarle el servicio a la gente que está herida, para hacer las veces de rescatistas. Este señor sale y dice que en medio de esa oscuridad, en medio de esas penumbras, él con una linternita ahí en la mano, dice que ve aparecer una silueta de un hombre alto, muy alto, corpulento, en ropa interior y con un revólver en su mano derecha. Entonces el capellán, este señor Alfonso Hurtado Galvis, se acerca a él como para tranquilizarlo, para decirle: no, tranquilo, mira, esté tranquilo usted. Cuando se acerca, este personaje exclama lo siguiente: lo perdí todo, perdí mi hogar, perdí mis bienes, y llevándose el cañón del revólver a la boca, se suicida. Imagínate el desespero de este hombre. Mauri, y sabes una cosa, me acordaba yo que en la tragedia de Armero, que esa sí fue una tragedia natural y que también es una de las más grandes, yo creo que Latinoamérica y del mundo, que 24.000 personas. Mira que en esa tragedia cuentan que, y me acuerdo de esto, que un hombre que era dueño de una joyería lo rescatan entre el lodo y la lava y todo esto que arrasó la ciudad, lo sacan. Él era dueño de una joyería, se ve sin los pies, creo que amputado y todo, ha muerto su esposa, ha muerto sus hijos, ha perdido el dinero, toda su fortuna. Creo que le quita el revólver a un guardia de estos que lo ayuda a rescatar y también se suicida. Tremendo, tenaz todo esto. Son situaciones que probablemente no alcanzamos a dimensionar desde nuestros zapatos, ¿no? Uh-huh. Hay que vivirlo. No quisiéramos pues tampoco tener que ver con algo así, ¿cierto? Muy tremendo, porque el sacerdote cuenta también una historia, Raúl, que me parece muy trágica, muy triste. Desgarradora. Desgarradora. Mira que él dice que uno de los soldados lo llama, uh-huh, y se referían a él como padrecito. Él cuenta en su testimonio que le decían padrecito. Este soldado lo llama, le dice: padrecito, venga, que aquí hay una mujer reventada. El sacerdote se acerca y le dice: no, hijo, ella no está reventada, ella está pariendo, está dando a luz. El sacerdote dice que él ayudó a dar a luz a esta niña. Sí. La ayudó a dar a luz y la bautizó. ¿Recuerdas cómo le puso? María Eugenia. María Eugenia. Y la bautizó con agua de una alcantarilla que estaba reventada, no encontró más. Tenaz. Esta niña murió en los brazos del sacerdote por la inhalación del humo. La madre también falleció. Tenaz eso. Es una de las tantas anécdotas que logramos recopilar, claro, acerca de lo que pasó en este tiempo. Y muy fuertes, porque también siguiendo como esa línea, el señor Nelson Jaramillo Velasco, que era para la época un soldado, él dice que sale con este padre, con este sacerdote también a rescatar cuerpos y ayudar a la gente, y resulta que él dice que encontraron una pareja que se encontraba en luna de miel. Al parecer estaban teniendo y consumando pues la luna de miel y quedaron atravesados por una varilla de 3 octavos. Los atravesó a los dos. Y entonces imagínate que este señor cuenta que él junto con este sacerdote retiraron la varilla de estos 2 cuerpos atravesados, los separaron y los pusieron cerca del camino donde pasaban los camiones y los carros que estaban recogiendo los cuerpos. Sí. Entonces, unas anécdotas muy sobrecogedoras y lo que tú decías ahora, esta ha sido la tragedia más grave de la historia en América Latina por causas no naturales. Raúl, hubo una gran respuesta internacional,
muchos ayudaron a Cali en ese momento, a Claro, Colombia. el mismo país se centró y se dirigió a Cali con teletones, con recolectas, con caravanas y también el mundo, gran parte muchos países del mundo apoyaron a Cali. Hubo ayuda de Japón, de aquel entonces La antigua Unión Soviética, la URSS. Estados Unidos de América también apoyó. Pero hay una anécdota, Raúl, que me llama mucho la atención y fue la participación que tuvo en aquel entonces en ayudas el gobierno de Venezuela. Y esto es muy interesante porque mira cómo se van hilando historias. Y resulta que en Caracas, Venezuela, hay una gran ciudadela que consta tal vez un número más, tal vez un número menos, de alrededor de 80 y pico de bloques. 80 bloques. En una construcción de viviendas de interés social que estaba construyendo el gobierno venezolano para su población en Caracas. En el momento en que se genera esta tragedia en Cali, el gobierno de la época venezolano donó un edificio que se construyó en Cali y se llama Edificio República de Venezuela. Sí, es conocido como edificio República de Venezuela o el edificio venezolano. Tiene 15 pisos y 140 apartamentos. Mira lo interesante de esto. Resulta que esta construcción se lleva a cabo en Venezuela, como te lo decía, y es muy extraño lo que ocurre porque la gente cuenta desde el bloque 1, empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del 7 brinca al 9. Y la gente dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el bloque 8? Resulta que ese bloque 8, Raúl, fue el que donó el gobierno venezolano de la época a Cali. Y este se construyó en 6 meses, tiempo récord. Sí, tiempo récord, 6 meses, pero que trabajan 3 turnos. Y este edificio, como tú dices, se terminó en ese tiempo. Este edificio queda cerca de Chipichape. Así y esa es. zona, bueno, ahí hay algo muy importante, Mauro. Hablando de las ayudas, de la colaboración de Venezuela, nuestros hermanos venezolanos en la Un saludo muy especial a nuestros hermanos de Venezuela. A la reconstrucción de Cali, pues ellos aportaron, un rico de la época aportó un terreno de una finca que llamaba La Flora. Y allí construyeron este bloque, como decías tú ahora, de 15 pisos, 140 apartamentos. Pero hombre, algo muy interesante, y como tú leías en la introducción de que Cali no fue ya la misma, es que estamos hablando de la Cali vieja, ahí en el 56, esta explosión arrasa todas esas cuadras y afecta a esos 6 barrios, y resulta que urbanísticamente a partir de ahí Cali cambió. Primero que todo, como tú dices, ese edificio que donó el gobierno venezolano era un edificio de una arquitectura muy moderna para la época, con unos espacios y unos conceptos modernos, y Cali ahí empieza a crecer urbanísticamente ya con otra connotación, con una arquitectura distinta, y se empieza a modernizar Cali. Así es. Esto cambió por completo el rumbo y el ritmo de la ciudad. Completamente. Y bueno, quién sabe qué sería de Cali en este momento si no hubiese ocurrido esta tragedia. Quién sabe si hubiera crecido de la manera que creció, porque no solamente urbanísticamente, sino también algunas migraciones y personas que venían. Obviamente ya contextualizamos, había un contexto de polarización política, de conflicto, de una guerra, digámoslo así, bipartidista. Entonces, Cali, a partir de esta explosión que borró todas estas cuadras y que cambió el aspecto urbanístico de la ciudad, pues empieza a cambiar, empieza a modernizarse, y hasta el día de hoy pues es una de las ciudades más importantes de este país. Entonces, hombre, yo quisiera, Mauro, para ir cerrando... Pero sabes, Raúl, regálame un segundito porque hay algo que recuerdo que me llama mucho la atención que dijo el sacerdote al que nos referimos, el capellán. Dice él que en su presencia, en una fosa común en el cementerio de Cali, él contó y le dio cristiana sepultura a 3.725 cráneos, que fue lo que lograron recoger entre, supongo yo, otras fosas comunes. En esa fosa común se sepultaron 3.725 cráneos. Él dice que él los contó. Sí. Qué tremendo, ¿no? No, es que para no ser tan amarillistas ni sensacionalistas,
el asunto ahí era bastante dantesco porque, como tú dices, en una fosa común en el cementerio central, ahí en Cali, enterraron esos 325 cráneos porque carecían de cuerpo y también extremidades. Y resulta que un camión, uno de los camiones que estalló ahí en esa plaza, dice que el bloque del motor voló hasta el cementerio central, que queda como abajo 3 cuadras, y ese bloque de ese camión, del motor de camión, todavía se encuentra hoy en día ahí en el cementerio central. Y ahí donde hubo la explosión, en este momento hay una cruz más o menos de unos 2 metros, 2 metros y medio, blanca, donde tiene una placa que dice en memoria de los fallecidos el 7 de agosto de 1956. ¿Sabes, Raúl, que a mi parecer y en verdad sin la intención de herir susceptibilidades, pero me parece un monumento muy poquito para una tragedia tan impresionante? No, es que tú tienes razón, una tragedia de esta magnitud no se puede olvidar tan fácil, o sea, fueron muchas personas que murieron allí, o sea, estamos hablando de 4.000 oficialmente, pero como decías tú, pudieron haber sido hasta 10.000 y una cantidad de heridos, más de 12.000. Es impresionante esto, o sea, una tragedia de esta no se puede olvidar. No se puede olvidar para un monumento tan pequeño, una cruz blanca en este sector de la ciudad, ¿de cuánto? ¿Puede ser 2 metros algo? 2 metros y medio tal vez. Y el lugar ya está abandonado, no sé, yo creo que la memoria de una tragedia esta no se puede olvidar, o sea, yo creo que esto se debe contar para precisamente tener en cuenta que una explosión, una tragedia de estas cambió el rumbo, el destino, el urbanismo, la estructura de una ciudad. Y de un país, Raúl. De un país, claro. Entonces, Mauro, como te decía yo, para ir cerrando, tú decías, ¿qué pudo haber generado esta explosión? Se dijo que en el cambio de turno a un soldado cansado, al poner el fusil se le disparó una bala y ocasionó esta explosión. Había escuchado yo también otra de que un borrachito cerca, porque habían bares por ahí cerca, iba pues bajo los efectos del licor y cerca al camión quiso prender un cigarrillo y parece que con el fósforo, que era rojo, se dio esta explosión. Otros dicen que fue un atentado, pero no tienen ningún tipo de pruebas. Otros dicen que por el calor, eso no se transportaba con ningún tipo de refrigeración, ni de cuidados especiales y para la época pues tú sabes que Cali, Buenaventura de Cali, la temperatura es alta y dicen que se sobrecalentaron estos camiones y se dio esa explosión. Lo cierto, Raúl, es que da mucho que pensar la poca experiencia, el mal manejo y el poco cuidado que tuvo nuestro ejército de la época para manipular esta carga tan exageradamente peligrosa que dio como resultado una tragedia tan impresionante en la ciudad de Cali. No, Mauro, y es que es impresionante que a 67 años de esta tragedia no se sepa a ciencia cierta qué sucedió. Pero como te decía, para ir cerrando y hablando de responsabilidades, el gobierno de turno, que estamos hablando del gobierno del general Rojas Pinilla. El general Gustavo Rojas Pinilla. El gobierno de turno no tuvo el más mínimo cuidado en los protocolos de manejo de una carga de tanto peligro, pero se excusó en decir que posiblemente había sido un atentado de la oposición o de sus contradictores políticos. Y como la prensa y los medios de comunicación estaban presionados, censurados por el gobierno, pues no se llegó a que el gobierno aceptara directamente la responsabilidad que tuvo en este caso. Y probablemente, Raúl, no se llegó a conocer los datos verdaderos, los datos exactos de la magnitud de esta tragedia, que siendo estos datos oficiales exageradamente escandalosos, probablemente sean mucho más grandes que lo que nos narran los datos oficiales. Así es, de todas maneras, tema muy importante para no olvidar y que sea como un homenaje al recuerdo de algo que afectó a tanta gente en esta bella ciudad de Santiago de Cali. Así es, y bueno, yo quiero finalizar mandando un saludo muy especial a la gente en Cali. Aquí recordamos la historia de cada una de nuestras ciudades y un abrazo muy especial a quienes nos oyen allí.
y los invitamos a que conozcan su historia y que esto no se olvide. Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauro. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.